Bueno, bienvenido a la clase 2 de Lengua y Literatura de Finestec. Bueno, quien les habla, el profe Octaviano. Vamos a hacer un pequeño punteo de lo que vimos ayer en el encuentro del martes 27 del 10. En este caso tomé un autor para que revisemos un movimiento literario muy importante en la literatura y que ustedes lo vieron en el secundario, pero bueno, quizás algunos lo vieron en cuarto, otros lo vieron en quinto, ¿sí? O los que fueron de planes más nuevos, quizás lo tuvieron a este movimiento, lo repasaron en sexto o en quinto año, ¿sí? Bueno, ¿por qué tomo este autor? Porque me parece el más representativo de la literatura universal, para después llegar a la influencia que tuvo en algunos autores nuestros y verlo como representante a Edgar Allan Poe de un movimiento cultural, artístico, que se manifestó en un montón de ramas artísticas, en la pintura, en la música y en la literatura, que es el romanticismo. En el romanticismo podemos ver en la literatura una característica esencial, es que se resaltaban las emociones del protagonista, ¿no? Generalmente se representaba la pérdida de la amada o la pérdida del amado, ¿sí? Porque había digamos una narración generalmente en primera persona, ¿no? Del autor, que insertaba el personaje en la historia y contaba de alguna manera lo que sentía. Era muy común la voz propia preguntándose sobre las situaciones, ¿no? Este es el romanticismo. Y Edgar Allan Poe también es un representante de lo que es la novela gótica, ¿no? O los relatos góticos. Él era un escritor muy representativo también de ese movimiento. También escribió novelas detectivescas, pero sobre todo se resaltó en estos tipos de escritos que representaban estos movimientos. En la novela gótica se resalta el clima sombrío, existencialismo del personaje, sucesos fantásticos. El existencialismo del personaje quiere decir el personaje se cuestiona cuál es su destino, su ser, digamos, qué hace, qué es lo que está viviendo, y recibe cuestionamientos constantes sobre esa situación. Son algunas de las características que les seleccioné, ¿no? Hay varias más, pero esto es lo que podemos ver. Y se resalta un clima sombrío porque en general se ambientan estas novelas o estos cuentos, estos relatos, estos poemas, se ambientan en lugares, por ejemplo, que tienen un clima nublado, se ambientan en lugares donde hay tormenta, en castillos, ¿sí? Donde también hay sucesos fantásticos, por ejemplo, aparecen fantasmas, o hay algunos sucesos de espacio-tiempo interesantes también. Por eso a Edgar Allan Poe se relaciona mucho con eso, y él contribuyó bastante. Y por último, los cuentos de terror. Los cuentos cortos de terror, a Edgar Allan Poe se lo considera el maestro del cuento corto de terror. Podemos ver varios cuentos de terror, entre ellos El gato negro, La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Son cuentos muy buenos que causaron mucho impacto en su época, ¿sí? ¿Qué elegimos de Edgar Allan Poe para esta clase? Para que ustedes pudieran leer y apreciar lo que es la influencia del autor. Es El Cuervo, ¿sí? Es un clásico de clásicos, ¿sí? El Cuervo es un poema, como dijimos, un poema literario, narrativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es un poema que no lo vamos a encontrar como esos poemas que utilizan la metáfora, ¿sí? Para referirse a algo, sino que en este caso estamos hablando literalmente de la voz de un protagonista que vive una historia solo y que está contado como si fuera un cuento, ¿sí? Bueno, este clásico es de Los Simpson,
lo representaron en una serie que lo dan en Halloween. Bueno, acá vemos a Homero y el cuervo estaría representado físicamente un poco como el hijo, Bart. Y el famoso busto de Palas, ¿sí? El busto de Palas es un busto de un dios guerrero. Según algunos dicen que era el busto de Atenea, pero el busto es, para aquellos que no saben, el busto es una representación escultural de la mitad, digamos, menos de la mitad del cuerpo, del pecho para arriba de la cabeza de las personas. Bueno, en este caso el busto era donde estaba posado el cuervo en nuestra historia del poema de Edgar Allan Poe. Bueno, para que lo lean, ¿qué sucede en este poema? Se manifiesta la pérdida de su amada Leonora, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando entra el cuervo, él empieza a cuestionarse y decir si sabe o ese es un mensajero que viene a traerme algo sobre Leonora. Lo dice, por supuesto, con otros pasajes, pero él se cuestiona eso. Después, angustia existencial, porque él empieza a decir, quizás este cuervo viene a traerme algún augurio, algún tipo de mensaje, ¿no? Y empieza a hacer cuestionamientos que ya el personaje tenía de por sí, antes de la llegada del cuervo. Después se manifiesta también la depresión del protagonista, ¿no? Puede ser por la pérdida de Leonora. Y después es como que el cuervo va a recordarle su tristeza. Y en cada pasaje que él se pregunta o le pregunta al cuervo, él contesta nunca más, decía, ¿sí? Porque es lo único que menciona el cuervo, pero es tan cortito y a la vez tan impactante para él, ¿no? Así que bueno, ese va a ser el recorrido que ustedes van a ver. Creo que no causó muchas dificultades en la lectura del cuervo. Si llega a suceder, vuelven a leerlo, vean el capítulo de Los Simpsons, que les ayuda mucho a entender cuál es la historia, ¿sí? Eso es lo importante. Y por último, quiero resaltarles esto. Tenemos 3 tipos de narradores en las historias: protagonista, testigo y omnisciente. El narrador protagonista siempre aparece con la primera persona del singular, ¿sí? Diciendo yo, o pueden ser varios protagonistas también, ¿no? En ese caso, el nosotros. En el testigo también puede ser la primera persona, pero en general empieza a hablar en tercera cuando empieza a citar lo que viven los otros. Y el narrador omnisciente, que lo vamos a ver después, es un narrador que puede no protagonizar la historia, pero ve absolutamente todo lo que sucede, los sentimientos, las acciones de todos los personajes en la historia, ¿sí? A diferencia del testigo y el narrador, que no ve ni sabe lo que piensa o siente cada personaje. Así que bueno, por último, para cerrar, quería preguntarle qué les pareció el texto, y esa va a ser la consigna, ¿sí? En mínimo 5 renglones, para que me comenten qué les pareció el texto. Bueno, los dejo y espero que anden bien. Nos vemos en la clase 3.